Aunque la historia se basa en hechos reales, abundan los malentendidos sobre figuras históricas famosas. ¿Realmente Jesucristo nació un 25 de diciembre? ¿Hubo un rey Arturo auténtico? Al analizar el pasado con una mirada crítica, los expertos han hallado evidencias que contradicen creencias populares que, con el tiempo, se convirtieron en verdades aceptadas. Estos mitos históricos nos recuerdan lo fundamental que es recurrir a fuentes confiables para asegurar la veracidad de los relatos y las noticias. Hoy en Raro pero Real, 46 hechos históricos que son una total mentira. El mito de que los espartanos desechaban a todos los bebés débiles al nacer ha sido muy propagado a lo largo del tiempo, pero sí, en Esparta existía una revisión al nacer. Los ancianos del pueblo evaluaban si el bebé parecía sano, pero no era una sentencia de muerte automática. Los que no pasaban esta revisión a veces eran abandonados en el monte Taygeto, pero eso no significaba que todos murieran. Muchos eran recogidos y criados por otras familias o esclavos. El hecho histórico de que la Edad Media fue una época de completa ignorancia es otro mito derribado. Durante la Edad Media se copiaron y preservaron miles de libros antiguos, nacieron las universidades y se hicieron avances en medicina, astronomía y arquitectura. Filósofos, científicos y pensadores sentaron las bases del Renacimiento, en plena Edad Media. Es cierto que Albert Einstein fue un estudiante pésimo que reprobó matemáticas. Mentira, Einstein nunca reprobó matemáticas. De hecho, era un genio desde joven. A los 12 años ya dominaba álgebra, geometría y cálculo. El rumor viene de una confusión. Cambió de escuela y el sistema de calificaciones era distinto. Un 1 en una escuela era lo mejor, en la otra era lo peor. Einstein no fue malo en matemáticas, solo demasiado bueno para el sistema. Comparte esto y salva el honor de un genio. Toda la gente de la época medieval creía que la Tierra era plana. Desde los griegos ya se sabía que era redonda. Eratóstenes incluso calculó su circunferencia en el siglo III a.C. En la Edad Media los sabios sabían bien que era una esfera. Los monjes, los astrónomos y los marineros trabajaban con esa idea. El mito de la Tierra plana se lo inventaron autores del siglo XIX para hacer que la Edad Media pareciera tonta. Es verdad que Hitler sufrió en sus últimos momentos y Stalin no. Hitler, el dictador más famoso del siglo XX, tuvo que entre las ruinas de su imperio. Stalin, una aún mayor, supuestamente murió pacíficamente en su cama, escapando de todas las consecuencias de sus sangrientas acciones. Es una cruda lección moral. Bueno, lo sería si fuera cierto. En realidad, Stalin sufrió por sus crímenes. El famoso mito de que los vikingos usaban cascos con cuernos, ¿es cierto? La verdad es que no hay evidencia de que usaran cascos con cuernos en batalla. Ningún casco vikingo auténtico encontrado tiene cuernos. El mito nació siglos después, gracias a óperas como las de Wagner, donde quisieron hacerlos más teatrales. Así que no, los vikingos no eran toros con hachas. ¿De dónde salió el mito del derecho de pernada? Veamos. ¿El señor feudal podía dormir con la esposa del campesino en su noche de bodas? Falso, nada más alejado de la realidad. No existe ningún documento medieval auténtico que confirme que esta práctica fuera legal o común en Europa. Este mito fue popularizado siglos después por escritores, filósofos e incluso por Hollywood para mostrar a los señores feudales como unos totales. Fue más bien una crítica ilustrada contra el abuso de poder, pero no una práctica real de la Edad Media. El derecho de pernada es historia, pero mal contada. ¿Es verdad que la Torre Eiffel estuvo a punto de ser destruida por odio al arte? El ícono más famoso de París iba a durar solo 20 años, pero no fue el amor al arte lo que la salvó, como se suele creer. Fue la ciencia. Gustave Eiffel la defendió como torre de comunicaciones y gracias a eso sobrevivió, de adorno a antena, nada mal. Cuauhtémoc fue el último emperador azteca. Nos contaron que Cuauhtémoc fue el último emperador azteca, pero eso es solo la versión corta. Después de él, los españoles pusieron a otros gobernantes mexicas que casi nadie recuerda. Hernán Cortés conquistó México con 500 hombres. ¿500 españoles conquistaron un imperio de millones? Ajá, claro. La verdad es que sin los miles de guerreros tlaxcaltecas que se unieron a Cortés, ni de broma hubiera conquistado Tenochtitlan. Fue más una guerra civil indígena que una simple invasión. ¿Cleopatra era egipcia? Pues no exactamente. Cleopatra VII gobernó Egipto, sí, pero era de origen griego. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno. Su familia llegó a Egipto tras la conquista de Alejandro y durante siglos mantuvieron sus costumbres griegas. Incluso hablaban griego entre ellos. Eso sí, fue la primera de su dinastía en aprender el idioma egipcio y hacerse pasar por una diosa local. Una reina inteligente que sabía cómo ganarse al pueblo. Así que sí, fue reina de Egipto, pero su sangre venía del Mediterráneo. La gripe española no se originó en España. Originalmente llamada gripe de 3 días, esta enfermedad mató aproximadamente 50 millones de personas en 1918, 34 millones más que las víctimas de la Primera Guerra Mundial. El rumor probablemente surgió porque España fue golpeada tempranamente y con fuerza por la enfermedad, según History Channel.
Incluso el rey de España la contrajo. Es casi imposible determinar dónde se originó la enfermedad endémica, pero John Barry, basándose en toda la evidencia disponible, sugiere que el primer caso ocurrió en el condado de Haskell, Kansas. En 1929 los empleados de Wall Street se lanzaban por las ventanas tras el colapso de la bolsa. Mito total. Sí, el crack del 29 fue brutal. Miles perdieron su dinero, pero la imagen de ejecutivos volando por los aires es más leyenda urbana que hecho. El New York Times reportó solo 2 directamente ligados al colapso financiero. La gran ola de simplemente no existió. El mito creció con el tiempo por películas, chismes y el dramatismo de la crisis, pero la mayoría de los banqueros siguieron vivos y muy activos. Jesús nació el 25 de diciembre. Es difícil convencer a la gente de que esto no es así, ya que durante generaciones lo han escuchado una y otra vez. Es posible, pero los investigadores afirman que es casi improbable. ¿Todas las brujas fueron quemadas en la hoguera? No tan rápido, Hollywood. Sí, hubo ejecuciones horribles, pero no siempre eran hogueras. De hecho, en muchos lugares eran ahorcados, especialmente en países protestantes como Inglaterra o Estados Unidos. ¿Recuerdas los juicios de Salem? Las acusadas fueron no quemadas, ni una sola fue llevada al fuego. La quema fue más común en zonas católicas de Europa continental, y aún así no era la regla general. El mito creció con el tiempo por la literatura, la propaganda religiosa y, claro, el cine. El famoso mito histórico de que Coca-Cola creó a Santa Claus. Esto es fácilmente desmentible, considerando que San Nicolás se considera el origen de esta leyenda. Coca-Cola creó una imagen agradable que la gente aún disfruta, pero incluso un gigante como Coca-Cola tiene sus límites. ¿Hitler creó también una bomba atómica? Falso. ¿Has escuchado que Hitler creó la bomba atómica? Bueno, eso es un mito totalmente falso. Sí, la Alemania nazi tenía un programa nuclear, pero nunca estuvo ni cerca de construir una bomba atómica funcional. Físicos alemanes como Heisenberg investigaron la fisión nuclear, pero cometieron errores clave y no contaban con los recursos ni la organización. Quienes realmente desarrollaron la bomba atómica fueron los aliados, en especial Estados Unidos, con el proyecto Manhattan, liderado por científicos como Oppenheimer y Einstein, que huyeron del nazismo, por cierto. ¿Nerón tocaba el violín mientras Roma ardía? El gran incendio de Roma ocurrió en el año 64 después de Cristo. Y adivina qué, el violín ni siquiera existía, fue inventado más de 1400 años después. No hay pruebas sólidas. De hecho, algunos textos antiguos dicen que ni siquiera estaba en Roma cuando comenzó el incendio. Entonces no, Nerón no tocó el violín mientras Roma ardía, pero sí ardió y él se ganó una reputación que ha durado siglos. La iglesia debatió si las mujeres tenían alma. Seguro has escuchado eso de que en la Edad Media unos obispos se reunieron a debatir si las mujeres tenían alma. Bueno, eso es completamente falso. No existe ningún documento oficial de la Iglesia donde se haya planteado esa pregunta. Ningún concilio, ni el de Nicea, ni el de Trento, ni ninguno puso eso sobre la mesa. O sea, sí creían muchas cosas cuestionables, pero eso no. Desde los primeros siglos del cristianismo se reconocía que hombres y mujeres tienen alma por igual. Incluso San Agustín y Santo Tomás de Aquino, aunque con ideas machistas de su época, nunca negaron eso. Este mito nació siglos después por una mala interpretación o una burla que se volvió viral antes de que existiera Internet. ¿La Gran Muralla China se ve desde el espacio? Falso. Es demasiado delgada y se camufla con el paisaje. Ni siquiera los astronautas la ven. Zhang Liwei, el primer astronauta chino, lo dijo clarito. No se ve nada. Se dice que en 1626 los colonos holandeses compraron toda la isla de Manhattan por $24. Pero espera, la historia no es tan simple como parece. Primero, sí hubo una transacción. Los holandeses le dieron a los nativos bienes por valor de 60 florines, lo que en cálculos modernos se ha comparado con unos $24. Pero eso no era dinero, eran cosas como hachas, clavos, mantas, herramientas. Segundo, probablemente se la compraron al grupo equivocado. Es posible que los Canarsie, que aceptaron los bienes, ni siquiera vivieran en Manhattan. Como si le vendieras un coche a alguien que no era el dueño. Y además, los nativos ni siquiera tenían la misma idea de propiedad de la tierra que los europeos. Para ellos, era más un acuerdo de convivencia, no una venta definitiva. Así que no, Manhattan no fue comprada por $24 como en una liquidación. Fue una transacción entre culturas completamente distintas y con malentendidos incluidos. ¿Las estatuas griegas eran blancas por elección? Cuando piensas en arte clásico griego o romano, seguro imaginas estatuas blancas, puras, de mármol impecable. Pero eso es un error moderno. Esas estatuas eran coloridas. Lo que vemos hoy es el mármol desgastado por siglos. El color se desvaneció con el tiempo, pero originalmente estaban pintadas de pies a cabeza. Gracias a tecnología como luz ultravioleta y análisis microscópico, los arqueólogos han detectado restos de pintura en muchas esculturas clásicas. Azules intensos, rojos vibrantes, dorados, pero durante el Renacimiento y después se empezó a idealizar el mármol blanco como símbolo de perfección, pureza, y se olvidó que a los griegos les encantaban los colores chillones.
La doncella de hierro se usaba en la Edad Media. Imagínate esto, una cabina de metal con clavos en su interior que atraviesa lentamente a quien se encierra dentro. Suena a tortura medieval, ¿verdad? Pues la doncella de hierro es más mito que realidad. Aunque aparece en muchos museos y películas, no hay evidencia de que se haya usado en la Edad Media. ¿Dónde está enterrado Alejandro Magno? Alejandro Magno conquistó medio mundo, pero nadie sabe dónde está enterrado. Murió en el 323 a.C., en Babilonia. Su cuerpo fue embalsamado y debía ir a Macedonia, pero uno de sus generales, Ptolomeo, se lo llevó a Egipto. Dicen que fue enterrado en Alejandría, en un sarcófago de oro. Hasta Julio César y Augusto visitaron su tumba, pero siglos después desapareció. ¿El rey Arturo fue real o solo una leyenda? Espada en la piedra, Mago Merlín, la mesa redonda, todos conocemos la historia, pero ¿existió de verdad el rey Arturo? Lo que sabemos es esto: en los siglos V y VI, tras la caída del Imperio Romano en Britania, sí hubo guerras entre britanos y sajones, y algunas crónicas mencionan a un líder guerrero, pero no con castillos ni caballeros medievales. Las historias de Arturo como rey, con Lancelot y Excalibur, aparecen siglos después, en literatura medieval. Es decir, puede que haya existido un líder real, pero la mayoría de lo que se cuenta es leyenda. ¿Existió el rey Arturo? Tal vez, pero no como lo cuentan las películas. ¿Fue Cesarión realmente hijo de César? Cesarión, hijo de Cleopatra, y del hombre más poderoso de Roma, eso nunca se confirmó del todo. Cleopatra juraba que Julio César era el padre, incluso lo llamó Ptolomeo XV César, y lo llevó a Roma como un mini emperador egipcio. Pero aquí viene la duda. César nunca lo reconoció oficialmente, y después de su muerte, Octavio, el futuro Augusto, hizo desaparecer al niño, quizás por miedo a que reclamara el poder. ¿Fue su hijo? Puede ser. ¿Fue usado como ficha política? Casi seguro, pero el ADN nunca lo sabremos. ¿Existieron de verdad los jardines colgantes de Babilonia? ¿O solo fueron un mito, uno de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero también la única que nunca hemos encontrado? Los textos dicen que Nabucodonosor II los mandó construir en el siglo VI a.C., un paraíso verde, con terrazas y cascadas, en pleno desierto. Pero aquí viene el problema: no hay ninguna evidencia arqueológica de que hayan estado en Babilonia. Algunos creen que los jardines sí existieron, pero quizás en Nínive, más al norte, y que los atribuyeron por error a Babilonia. ¿Mito, error histórico o maravilla perdida? Los jardines colgantes siguen siendo un misterio. ¿Calígula era un emperador realmente aterrador? Nos han dicho que era un loco, un tirano, que hizo cónsul a su caballo, pero mucho de eso es mentira. Las fuentes que hablan mal de él fueron escritas décadas después, por autores que odiaban a los emperadores. Lo del caballo probablemente fue una broma, una crítica al Senado, no una locura. ¿Fue perfecto? Para nada, pero tal vez no era el villano, sino la víctima de una mala fama. ¿Crees que en la Edad Media la gente no se bañaba porque creían que era pecado? Pues eso es más mito que verdad. En realidad, en muchas ciudades medievales había baños públicos, y eran muy populares. Monjes y nobles se bañaban regularmente, incluso tenían rutinas de higiene detalladas. Fue hasta siglos después, con las plagas y el miedo a las enfermedades, que la gente empezó a evitar el agua. Bañarse no era pecado, pero la historia sucia que nos contaron sí lo es. ¿Crees que en el pasado todos morían jóvenes? Eso es engañoso. Es cierto, la esperanza de vida era baja, pero eso no significa que todos morían a los 30. Lo que bajaba el promedio eran las muertes infantiles. Muchos niños morían antes de los 5 años. Pero si alguien sobrevivía a la infancia, podía vivir 60, 70, hasta más años. La gente de antes no era tan distinta, solo tenían que sobrevivir los primeros años. La historia la escriben los vencedores. ¿Seguro? En realidad, la historia la escriben los historiadores, y lo hacen con lo que encuentran: cartas, huesos, ruinas, documentos. Claro, los vencedores dejaron muchos registros, pero eso no impide que descubramos otras versiones. Hoy sabemos del punto de vista de los vencidos, los marginados, gracias a la investigación histórica. La historia no es propaganda, es una búsqueda constante de la verdad. ¿Te dijeron que el Imperio Romano terminó en el siglo V? Bueno, eso es solo la mitad de la historia. Sí, el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo, pero el Oriente siguió por 1000 años más. Se llamó Imperio Bizantino, pero ellos se seguían llamando romanos. Tenían emperadores, leyes romanas y hasta hablaban griego. ¿Cuándo terminó de verdad? En 1453, con la caída de Constantinopla. Así que no, Roma no cayó en el siglo V, solo se mudó al este y vivió un milenio más. ¿Hitler invadió Rusia en invierno? Falso. La Operación Barbarroja, la invasión nazi a la URSS, comenzó el 22 de junio de 1941. En pleno verano, los alemanes avanzaron rápido, pero no esperaban que el frente fuera tan grande ni que el invierno llegara tan duro. El problema no fue invadir en invierno.
fue que el invierno los alcanzó antes de que lograran vencer. A veces, en la guerra, el clima también decide la historia. ¿Crees que perdimos siglos de avance cuando se quemó la biblioteca de Alejandría? Eso es un mito. Sí, la biblioteca fue increíble. Copiaban todo lo que llegaba por mar. Pero no fue destruida de golpe, se fue desmoronando con el tiempo. Guerras, descuidos, políticas y muchos textos ya habían sido copiados o trasladados. No se perdió todo. ¿Crees que las armaduras medievales eran tan pesadas que el caballero apenas podía moverse? Falso. Una armadura completa pesaba entre 20 y 25 kilos, menos que el equipo de un soldado moderno. Los caballeros entrenaban con ellas desde jóvenes, podían correr, subir escaleras y hasta montar con facilidad. El peso estaba bien distribuido, no era como cargar una mochila gigante. La armadura no te convertía en una estatua, te convertía en una máquina de guerra ágil y protegida. ¿Rasputín manipulaba al zar Nicolás II como un titiritero? Eso es más leyenda que realidad. Sí, tenía influencia, pero no controlaba el gobierno ruso. Su cercanía se debía a que parecía aliviar la hemofilia del hijo del zar. La zarina confiaba en él, pero eso no lo hacía el jefe del imperio. Rusia tenía muchos problemas: guerra, hambre, corrupción. Y Rasputín era más un símbolo de decadencia que un cerebro maestro. Lo de Rasputín fue escandaloso, sí, pero no fue el titiritero que derrumbó a los zares. ¿Te dijeron que el corsé era una herramienta patriarcal? Pues no es tan simple. Durante siglos, las mujeres eligieron usar corsé. No era una prisión, era parte de la moda, como lo son hoy los jeans apretados o los tacones. Los corsés del día a día eran cómodos y funcionales, se adaptaban al cuerpo, mejoraban la postura y hasta se usaban en el trabajo. ¿Crees que la espada era el arma principal de los caballeros medievales? No exactamente. Las espadas eran símbolos de estatus, poder y nobleza. Y sí, eran caras, pero no siempre eran la mejor opción en batalla. En el campo de batalla real, los caballeros usaban más la lanza para cargar y armas contundentes como la maza o el hacha para romper armaduras. La espada era como el arma secundaria, práctica, elegante, pero no siempre la más efectiva en combate cerrado. ¿Te dijeron que estar gordo siempre fue símbolo de riqueza en la historia? Eso es un mito. En realidad, la delgadez fue el ideal en muchas culturas. En la antigua Grecia y Roma se valoraba el cuerpo atlético y proporcionado. Sí, en algunos contextos muy específicos, como ciertos nobles en Europa, un poco de panza mostraba que comías bien, pero el sobrepeso extremo nunca fue la norma ni el ideal. Además, la mayoría de la población era pobre y delgada por necesidad. Estar gordo no te hacía automáticamente importante. Una manzana cayó sobre la cabeza de Newton y así descubrió la gravedad. Falso. Esa historia es más leyenda que ciencia. Newton nunca dijo que le cayó una manzana en la cabeza. Lo que sí contó es que vio caer una manzana. Y eso lo hizo pensar, ¿por qué cae hacia abajo y no hacia los lados? Ese momento fue el inicio de una idea. Pero su teoría de la gravedad vino años después, con mucho estudio y matemáticas. Así que no, la manzana no le dio un golpe de genio, le dio una pregunta. ¿Los faraones eran enterrados con sus sirvientes vivos? Nada más alejado de la realidad. Verás, te explico. En el antiguo Egipto no era común sacrificar personas para acompañar a los faraones. En lugar de eso, usaban figurillas llamadas usheptis, pequeños sirvientes mágicos que trabajarían para el faraón en la otra vida. Hubo algunos pocos casos en los primeros periodos dinásticos, pero la práctica desapareció rápidamente. Así que no, Egipto no era tan brutal como crees. La mayoría de los sirvientes no fueron enterrados vivos, eran de piedra. ¿Sabías que en la antigüedad ondear una bandera blanca no era para rendirse? Hoy todos asociamos la bandera blanca con la rendición, pero no siempre fue así. En la antigua Roma, los mensajeros usaban un trapo blanco para anunciar que querían negociar, no rendirse. En China, por ejemplo, significaba luto. La idea de me rindo con bandera blanca no se volvió universal hasta después del siglo XVII. Antes de eso, podías ondearla y aún recibir una flecha en la frente. La peste negra no se propagó principalmente por ratas. Claro que no. ¿Toda tu vida te dijeron que las ratas causaron la peste negra? Pues no es tan simple. Sí, las ratas estaban ahí, pero hoy muchos científicos creen que los verdaderos culpables fueron los humanos. Más precisamente, las pulgas y piojos que viajaban en la ropa y el cabello. El patrón de propagación fue tan rápido en invierno, cuando las pulgas de ratas no estaban activas, que ahora se piensa que el contagio humano-humano fue más determinante. El juicio de Galileo no fue tan brutal como lo cuentan. Galileo, por la Inquisición y arrojado en un calabozo oscuro, no tan rápido. Aunque fue condenado por herejía en 1633, Galileo nunca fue torturado. De hecho, pasó su arresto domiciliario en una villa bastante cómoda cerca de Florencia. Siguió escribiendo y manteniendo correspondencia con científicos. ¿Duro? Sí. ¿Un infierno medieval? Para nada. A veces, hasta la ciencia exagera la historia para darle más drama. Los piratas no enterraban sus tesoros. ¿Imaginas un mapa con una X gigante señalando dónde hay oro enterrado? Pues olvídalo, eso casi nunca pasó. La imagen del pirata enterrando cofres llenos de oro es puro invento literario. Fue Robert Louis Stevenson quien lo popularizó en La Isla del Tesoro.
Los romanos no se provocaban el vómito para seguir comiendo. Seguro lo escuchaste, pero es un mito muy mal digerido. Sí, los banquetes romanos eran exagerados. Sí, comían muchísimo, pero no hay evidencia real de que se provocaran el vómito como si fueran foodies extremos. ¿Te gusta cuando la historia real es más interesante que la ficción? Sígueme para más verdades antiguas.